Roma, Egipto, ¿crees que lo sabes todo sobre ellos, verdad? Pirámides gigantes, coliseos masivos, inventos geniales. Pues no, estamos a punto de mostrarte lo que realmente pasaba cuando se apagaban las luces. Olvídate de sus grandes logros, porque hoy vamos a explorar sus peores miedos. Esto va a ser una locura. Bienvenidos a Ecos de lo Desconocido. Olvídate de las películas de terror, porque hemos viajado miles de años al pasado para encontrar las pesadillas originales. Estos imperios antiguos no solo construyeron monumentos gigantes, sino que crearon monstruos que literalmente te aterrorizarían. No vamos a pasear por la soleada Roma o las avenidas de Tebas. Vamos a adentrarnos profundamente en sus tumbas más oscuras y sus callejones más olvidados. Voy a mostrarte las criaturas y maldiciones más aterradoras de la antigua Roma y Egipto, y créeme, ellos creían que todo esto era 100% real. Lo que estás a punto de escuchar es más demencial que cualquier película que hayas visto. Primero, volamos al antiguo Egipto. Esta gente estaba obsesionada con el más allá, pero no porque fuera genial. Estaban aterrados de arruinarlo. Su meta era el paraíso, pero para llegar allí, tenías que sobrevivir a un desfile de monstruos demenciales y a una prueba final que podía borrarte de la existencia. Esto no es solo morir, es como si formatearan tu disco duro para siempre. Es ser eliminado por completo. Y en el corazón de ese miedo, había una criatura. Ok, solo imagina esto, acabas de morir. Tu cuerpo ha sido momificado y ahora tu espíritu tiene que sobrevivir al inframundo egipcio. Después de esquivar un montón de demonios, llegas al nivel del jefe final. La sala de las dos verdades. El dios Osiris te mira fijamente junto a otros 42 dioses, listos para juzgar toda tu vida. El dios con cabeza de chacal, Anubis, te lleva hasta una balanza de oro gigante. En un lado, pone tu corazón, que es como la caja negra de un avión. Registró todo lo que hiciste. En el otro, una sola pluma blanca. Solo tienes un trabajo: demostrar que tu corazón es más ligero que la pluma, confesando todo lo malo que no hiciste. No maté, no robé, no mentí. Estás, literalmente, suplicando por tu vida. Pero mientras sudas de nervios, la ves. Escondida en la base de la balanza está la criatura más extraña que hayas visto jamás. Tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y lomo de hipopótamo. Literalmente, los tres animales más temidos de Egipto. Esta es Amit, la devoradora de los muertos. Amit no es una jueza, es la verdugo. Su trabajo es simple y aterrador. Si tu corazón, lleno de todos tus pecados, es siquiera un poco más pesado que esa pluma, se acabó el juego. Osiris ni siquiera dice nada. Y en ese segundo, Amit se lanza. Tu destino no es un infierno de fuego. Es mucho, mucho peor. La aniquilación total. Amit devora tu corazón y, al hacerlo, tu alma entera. Todo lo que fuiste, eres y podrías ser, es destruida para siempre. Es como si te eliminaran de los servidores del universo. No hay segunda oportunidad. No hay paraíso. Solo un vacío final e irreversible. Es la segunda muerte, y de esa no se vuelve. Eres borrado del universo como si nunca hubieras existido. El terror de Amit era el miedo a la rendición de cuentas definitiva. Cada decisión que tomaste en vida añadía un peso diminuto e invisible a esa balanza. Los egipcios vivían bajo la sombra de esta criatura, un recordatorio constante de que el juicio llegaría y las consecuencias eran absolutas. Amit era todo lo que temían: el caos, la destrucción y ser olvidados para siempre. Si Amit era el monstruo aterrador que esperaba en el más allá, había otro miedo mucho más terrenal: la maldición de las tumbas. La historia más famosa es la maldición de la tumba de Tutankamón, pero la idea de que los muertos se vengan es 100% egipcia. En noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter y su mecenas, Lord Carnarvon, se pararon frente a una puerta sellada. Llevaban años buscando y finalmente encontraron la tumba del rey Tut, completamente intacta durante más de 3000 años. Cuando Carter hizo un agujero y miró dentro, Carnarvon preguntó: ¿puedes ver algo? La famosa respuesta de Carter fue: sí, cosas maravillosas. Lo que encontraron dentro era una locura, un tesoro de oro y joyas valorado en una fortuna. Pero la leyenda dice que desataron algo más. La maldición del faraón fue en realidad inventada por los periódicos, desesperados por un titular sensacionalista. Incluso se inventaron una falsa inscripción que decía: la muerte golpeará con alas veloces a aquel que perturbe la paz del faraón. La superstición se convirtió en pánico cuando, solo 5 meses después,
Lord Carnarvon murió de una forma extraña. La picadura de un mosquito se le infectó al afeitarse y murió de septicemia. La leyenda explotó. La gente afirmó que, en el momento exacto de su muerte, todas las luces del Cairo se apagaron. A kilómetros de distancia, su perro aulló y cayó muerto. La lista de muertes misteriosas siguió creciendo. Un visitante de la tumba murió de neumonía. Un miembro del equipo de excavación supuestamente murió envenenado. El radiólogo que examinó la momia murió de una enfermedad desconocida. Los medios de comunicación del mundo, animados por gente como el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, afirmaron que la maldición era real. Hoy sabemos que hay explicaciones lógicas. Lord Carnarvon ya estaba enfermo. La teoría más científica es que la tumba, sellada durante milenios, estaba llena de moho o bacterias peligrosas. De las 58 personas presentes cuando se abrió la tumba, solo 8 murieron en los siguientes 12 años. Y el principal implicado, Howard Carter, el saqueador de tumbas número 1, vivió otros 16 años. Pero lo fascinante no es si la maldición era paranormal. Lo que engancha es que se basa en una creencia egipcia real. Para ellos, perturbar una tumba no era solo un robo, era un asesinato espiritual. Era como robarle a un astronauta su traje espacial en medio de la nada. Le estabas quitando al difunto todo lo que necesitaba para su viaje a la eternidad, condenándolo a la segunda muerte. Creían que un espíritu podía defender su propia tumba. Así que la maldición no fue solo un invento de la prensa, fue el eco de un miedo antiguo a enfadar a los muertos robándoles su eternidad. No todas las pesadillas de Egipto salían de las tumbas. A veces, el peligro venía de los dioses que debían protegerlos. Una de las leyendas más aterradoras no es sobre un demonio, sino sobre un dios enfadado y su divina máquina de matar. La historia cuenta que, hace mucho, mucho tiempo, el dios del sol Ra gobernaba en la tierra. Pero Ra estaba envejeciendo, y la humanidad empezó a burlarse de él y a conspirar en su contra. Gran error. Ra se enfureció y decidió darles una lección que nunca olvidarían. Envió a su ojo, una manifestación de su poder, en forma de diosa. Pero eligió a Sekhmet, la poderosa. Sekhmet descendió sobre la humanidad como una plaga viviente. Con cuerpo de mujer y cabeza de leona, se convirtió en la personificación de la pura rabia y la masacre. Arrasó ciudades y aldeas, destrozando a hombres, mujeres y niños. Su sed de sangre era infinita. Esto no era un castigo, era un exterminio. Desde los cielos, Ra y los demás dioses observaban horrorizados. Su plan se había descontrolado por completo. Sekhmet, cegada por la sed de sangre, no iba a parar hasta matar al último humano en la tierra. Ra se arrepintió. Pero ¿cómo detienes la furia de un dios? La solución no fue la fuerza, sino un truco genial. Ra ordenó que prepararan miles de jarras de cerveza y las tiñeran con ocre rojo hasta que parecieran exactamente sangre. Vertieron la mezcla sobre los campos donde Sekhmet iba a continuar su masacre. Cuando ella vio los campos inundados con lo que creía que era sangre, empezó a beberlo todo. Bebió tanto que cayó en un sueño profundo y, al despertar, su furia asesina había desaparecido. Lo que quedaba de la humanidad estaba a salvo. Esta historia es aterradora porque muestra lo impredecibles que eran los dioses egipcios. Sekhmet no era un demonio, también era una diosa de la sanación. El mito enseñaba una lección espantosa. Los mismos dioses que te dan la vida podían desatar una destrucción inimaginable en cualquier momento. Eran como la propia naturaleza. Un día te dan sol para tus cosechas y al siguiente te envían un huracán que lo destruye todo. El universo no era seguro. Estaba a merced de poderes inmensos y totalmente impredecibles. Esas fueron las peores pesadillas de Egipto, nacidas de la arena y las aguas oscuras del Nilo. Pero al otro lado del Mediterráneo, un imperio de acero y mármol estaba creando su propio tipo de terror. Pesadillas que no se escondían en pirámides, sino dentro de sus propias casas. Si los egipcios temían un juicio final, los romanos tenían un miedo mucho más personal. Que los muertos, simplemente, no se quedaran muertos. Para ellos, la muerte no siempre era el final, a veces era solo el comienzo de una aterradora presencia. Era como si la muerte fuera una puerta giratoria, y a veces, la gente equivocada volvía a entrar. Para un ciudadano romano, el mundo estaba plagado de espíritus. Estaban los espíritus buenos de los antepasados, pero luego estaban los lemures. Eran las almas de personas que habían muerto violentamente o que no habían sido enterradas correctamente. Eran fantasmas errantes, furiosos y a menudo malvados que atormentaban a los vivos.
Para calmarlos, los romanos celebraban un festival anual llamado Lemuria durante 3 noches en mayo. Mayo era considerado un mes de mala suerte, un tiempo en que el velo entre los mundos era súper delgado. Durante la Lemuria, los templos cerraban y un silencio espeluznante se apoderaba de la ciudad. El verdadero ritual, sin embargo, era un exorcismo privado que el cabeza de familia debía realizar él mismo. El poeta Ovidio nos dejó una escalofriante descripción de este ritual. En mitad de la noche, el cabeza de familia se levantaba y caminaba descalzo por su casa en completa oscuridad. Para protegerse, hacía un gesto especial con la mano. Se lavaba las manos y entonces comenzaba el evento principal. Tomaba un puñado de habas negras, que estaban vinculadas al inframundo, y las arrojaba por encima de su hombro 9 veces, diciendo con cada lanzamiento: «Con estas habas, me redimo a mí y a los míos». La creencia era que los fantasmas invisibles, allí mismo en la oscuridad con él, recogerían las habas como una ofrenda de paz, casi como darle un soborno a un intruso peligroso. Después de eso, se lavaba las manos de nuevo y golpeaba objetos de bronce para asustar a los espíritus restantes. Finalmente, sin mirar atrás, tenía que repetir 9 veces: «Manes exite paterni». Espíritus de mis antepasados, fuera on. El ritual terminaba y la casa quedaba supuestamente limpia por otro año. El terror de la Lemuria era lo personal que resultaba. Esto no era un gran espectáculo. Eras tú, solo, vulnerable, en medio de la noche, dentro de tu propia casa. Era un recordatorio aterrador de que, si te olvidabas de tus parientes muertos, podría tener consecuencias horribles. Los lemures no eran monstruos lejanos, eran tu propia familia, cuyo dolor se había convertido en una amenaza. Mientras que la Lemuria era para fantasmas sin nombre, los romanos también contaban historias de apariciones específicas. La historia de fantasmas más famosa y detallada que tenemos es, básicamente, una de las primeras investigaciones paranormales de la historia, contada por Plinio el Joven. Plinio cuenta la historia de una casa enorme y espaciosa en Atenas con una reputación terrible. Estaba abandonada porque la gente decía que, por la noche, se oía el sonido de cadenas arrastrándose. Luego, aparecía un fantasma. Un anciano mugriento, de barba larga y pelo revuelto, con grilletes en manos y pies. Las pocas personas que se atrevieron a vivir allí enfermaron o murieron literalmente de miedo. Un día, un filósofo estoico llamado Atenodoro llegó a Atenas. La historia no le asustó. Sintió curiosidad y alquiló la casa. Esa noche, se preparó. Colocó su cama en la habitación del frente, cogió sus tablillas de escritura y se puso a trabajar para mantener la mente ocupada. Al principio, solo hubo silencio. Pero entonces, empezó. El sonido del hierro, el arrastrar de las cadenas. Atenodoro, a propósito, no levantó la vista. Pero el ruido se hizo cada vez más fuerte, hasta que estuvo dentro de la habitación con él. Finalmente, Atenodoro levantó la vista y vio al fantasma, de pie, haciéndole señas con el dedo para que lo siguiera. Con una calma demencial, Atenodoro le hizo un gesto al fantasma para que esperara y siguió escribiendo. El fantasma, frustrado, sacudió las cadenas justo sobre la cabeza del filósofo. Esta vez, Atenodoro cogió su lámpara y lo siguió. El espíritu lo condujo al patio trasero y luego, simplemente, se desvaneció. Atenodoro marcó el lugar. Al día siguiente, fue a ver a los magistrados de la ciudad y les dijo que cavaran allí. Lo hicieron, y encontraron un esqueleto humano, enredado en cadenas. Le dieron al esqueleto un entierro público adecuado, y la casa por fin quedó en paz. El fantasma nunca más fue visto. Esta historia demuestra una creencia romana fundamental. Los fantasmas eran en su mayoría almas atrapadas, varadas en la tierra por una injusticia, normalmente no recibir un entierro adecuado. No eran malvados por naturaleza, solo estaban atascados, y su comportamiento aterrador era un grito de ayuda, como una víctima de un accidente que grita de dolor. Asusta, pero solo están pidiendo que alguien ponga fin a su sufrimiento. Pero no todo el terror romano venía de los muertos. A veces, eran los vivos quienes, llenos de odio, intentaban invocar poderes del inframundo. Y lo hacían con uno de los artefactos más siniestros del mundo antiguo, las deficciones o tablillas de maldición. Una tablilla de maldición era una fina lámina de plomo, un metal oscuro y pesado asociado a los dioses del infierno. En ella, alguien grababa una orden directa a un dios del inframundo para que hiciera daño a una persona concreta. Esto no eran rezos, eran contratos mágicos.
Era como enviar un correo electrónico envenenado directamente al inframundo. Las razones eran terriblemente humanas. Un abogado que quería que su oponente tartamudeara en el juicio, un corredor de cuadrigas que deseaba que los caballos de su rival tropezaran, o un amante despechado buscando venganza. El texto de la maldición era brutalmente específico. Se escribía el nombre de la víctima y se detallaba el tormento deseado, con palabras como ato, clavo o entrego. A veces incluso incluían dibujos de la persona, a menudo con clavos atravesando sus brazos y piernas. Una vez escrita, la tablilla se enrollaba, se le clavaba un clavo real para atar a la víctima, y se depositaba en un lugar conectado con el inframundo. Los lugares más populares eran las tumbas, especialmente de personas que murieron jóvenes o de forma violenta, porque creían que esas almas inquietas serían mensajeros eficaces. Los arqueólogos han encontrado cientos de estas tablillas por todo el Imperio Romano. El terror de estas tablillas es el terror de la maldad humana. Revela un mundo donde la superstición era tan poderosa que tu vecino enfadado podía intentar destruir tu vida con un trozo de plomo y un clavo. Era un arma secreta. Una víctima podía empezar a tener una suerte horrible, sin saber jamás que su nombre estaba grabado en una tablilla de plomo, enterrada en una tumba fría y oscura, esperando que un espíritu vengativo ejecutara la maldición. Como hemos visto, desde las pirámides de Egipto hasta el Coliseo de Roma, el miedo a lo desconocido es tan antiguo como la propia civilización. Ya fuera el terror absoluto de ser borrado de la existencia o el sonido de cadenas en una villa romana, nuestros antepasados vivían en un mundo donde lo sobrenatural era muy real y, a menudo, absolutamente aterrador. Estas no eran solo historias, eran advertencias, rituales y formas de dar sentido a sus miedos más profundos. El miedo a la muerte, al juicio, a ser olvidado y a la maldad que otras personas pueden desatar. ¿Qué imperio crees que tenía las pesadillas más oscuras? ¿La tierra de los faraones o la tierra de los césares? Dínoslo en los comentarios. Y no lo olvides, los ecos del pasado nunca se desvanecen del todo. En nuestro próximo vídeo, viajaremos a las frías y neblinosas tierras del norte para explorar las criaturas de pesadilla de la mitología nórdica. Hasta la próxima, si la noche te deja llegar.